Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Realms of Pixel. Y en esta oportunidad les voy a traer un tercer videito. Sí, se ganaron un tercer video, ya que en el video anterior, por lo menos al momento que estoy grabando este video, unas 6, 7 personas comentaron que sí les gusta el tema del juego, que lo están jugando y que les gustaría que siguiera haciendo contenido. Así que bueno, vamos a seguir lanzando el experimento a ver qué tal. Ya saben, mientras más gente comenten, se suscriban, le den like al video, ahí seguiremos haciendo más contenido del juego. Porque significa que de verdad les gusta lo que estamos haciendo y les gusta el juego, entonces va a hacer sentido que yo me ponga a hacer videos. Independientemente, les digo, independientemente de que haga videos o no del juego, yo lo estoy jugando a full. Como pueden ver, estoy ahí dándole duro. Entonces, digamos que no se desanimen porque de que lo estoy jugando, lo estoy jugando. En el video de hoy les quiero comentar acerca de las formaciones. Recuerden, yo no es que no soy experto en el juego, ¿verdad? Lo estoy empezando a jugar como muchos de ustedes. Ya como pueden ver, está ahí en nivel 72 y tengo 1.140.000 de power. Ahí la he estado subiendo poco a poco. Ahorita ando pegado aquí en la aventura porque no me deja pelear sino hasta que llegue a nivel 73. Me falta poquito, entonces ahora cuando sea el reset, ahora más tarde, ya voy a poder pasar esto y voy a poder seguir avanzando aquí en la parte de la aventura. Pero de los que le quería hablar es del tema de las alineaciones. Porque yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero fíjense que aquí en la parte de alineación, yo la tengo ahorita por defecto, pero ya estuve haciendo algunos cambios. Aquí en la parte de alineación, ustedes pueden elegir aquí qué alineación pueden usar. Si ustedes se fijan, tenemos 3 slots en la parte frontal, 4 en el centro y 3 atrás. Pero no es que los podemos usar todos como nos dé la gana, sino que dependiendo de la formación que nosotros agarremos, es que vamos a poder colocar a los personajes. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo ideal sería que en la línea frontal, porque a los primeros que van a atacar los enemigos estén los tanques. O bien sea los que ponen escudo, que normalmente son más fuertes y aguantan más. O personajes que tengan capacidades de tanque, como por ejemplo que reduzcan daño. O que le reduzcan el daño que recibimos. O que le reduzcan el ataque a los enemigos. Que nos pongan escudo. Ese tipo de personajes, ¿no? Después, en la parte central, podríamos hacer una mezcla entre supports y eh, DPS. Y definitivamente los healers al fondo para, para que aguanten más y nos puedan curar y todo eso, ¿no? Más o menos esa es como la estrategia. Entonces, yo les voy a mostrar lo que yo estoy usando, ¿okay? Para que ustedes lo tengan por ahí presente. Entonces, yo me estoy yendo con esta formación que ven acá, que sería uno al frente, después dos acá a los costados y tres al fondo. Otra formación que estoy pensando tal vez sería algo como esta, por ejemplo, donde pondría tal vez a esta chiquita aquí, algo como esto. Pero la verdad que honestamente me gusta más esta, que es la que tenemos ahorita. Que básicamente es tener al tanque escudo aquí al frente, que es esta chiquita que estamos usando, que se me hizo aquí. Aquí está. De hecho, si se fijan, es una de las que más estrellas tiene y la estamos subiendo el nivel para poderla tener lo más alto posible y que pueda aguantar todos los golpes de los enemigos. Ella mete escudo y todo eso, entonces nos ayuda mucho. Después aquí estamos llevando 2 DPS. ¿Ok? Y aquí al fondo estamos usando nuestra healer, que la ponemos siempre en este spot de última. Y ahorita les explico por qué. Y nuestra support principal y bueno, otro DPS que estamos usando aquí. Normalmente la forma como funciona esto, de cómo nos atacan los enemigos, es que primero agarran al que esté en la línea al frente o a los que estén en la línea al frente, empezando, si lo vemos como de izquierda a derecha. O sea, si yo tuviese aquí otro tanque y un enemigo nos va a hacer, o otro personaje y un enemigo nos va a hacer daño single target, primero se van a enfocar en este, después en este.
Y después cuando pasan a la siguiente línea, igual, van a ir primero por esta, después van a ir por esta, y al final van a ir por esta, y estamos de última la healer para que nos ayude a curar a todo el mundo. Tal vez podríamos cambiar aquí de posición de la healer de este lado y la support de este lado. Porque al final también nos conviene que esta support también hace bastante daño, así que tal vez nos conviene dejarla de última por si acaso al final se van muriendo todos, queda ella viva aquí para poder darnos soporte, ¿no? Entonces, esta es la formación que yo estoy usando. Entonces, vamos a ver, vamos a guardar aquí. Puedes armar una, fíjense, pueden armar una para la principal, que es la que usaríamos para todos lados, y después tendríamos una de la arena, que justamente es la que usaríamos en la arena, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría probar a mí? Por ahora me siento cómodo con esta composición de tener un tanque solo al frente, dos DPS aquí en el medio y support healer atrás y otro DPS. Pero honestamente a mí me gustaría tener dos tanques. O sea, a mí me gustaría probar esta formación. Que sería tener dos tanques, dos support aquí atrás y dos DPS aquí al centro. Me gusta esa formación porque, bueno, podemos aguantar mucho más. Sobre todo creo que lo usaría como para la arena o algo así. Porque podemos aguantar con estos dos aquí. Hacer daño con estos dos y darnos soporte y healer con esta. Y digamos que este support hace mucho daño, pero bastante daño. Y de hecho la tenemos en 3 estrellas púrpura, así que ella nos va a ayudar mucho. No solamente que nos va a ayudar a soporte, mete daño sobre tiempo, control y esas cosas, sino que además también va a hacer mucho, mucho daño. Entonces prácticamente como que si tuviésemos 3 DPS, ¿no? Pero para poder hacer eso yo necesito otro tanque. Entonces, mientras tanto nos vamos a quedar así. Y como les decía, este es el tanque que estamos usando, que es Sakura. Básicamente ella atraviesa armadura, nos mete escudo, o sea, tiene varias cosillas por ahí. Por ejemplo, aumenta el daño equivalente. Aquí, por ejemplo, escudo. O sea, con esta ella ignora escudo. Y bueno, también puede aturdir, que también tiene algo de control que es importante. Aquí mete escudo con esta. Bueno, aquí se sube sus atributos y después aquí verifica la velocidad de objetivo, obtener daño a los objetivos. Si tiene la velocidad 8% resistencia de control, si tiene una velocidad mayor, aumenta la bonificación. Bueno, tiene la parte de potenciador, ¿no? Pero esto ya se desbloquea cuando la tenemos mucho más subida. Entonces por ahora me estoy enfocando en subirla a ella bastante nivel porque es la que tengo al frente ahí llevando golpe. Pero por ejemplo, si yo tuviese a Vanquisher, por ejemplo, lo pondría al frente como tanque con ella. Si tuviese a, que ya lo habíamos dicho, a Perla Negra, la pondría al frente junto con ella, definitivamente. Ahí creo que podría usar Duque Lanza, me parece. Porque Duque Lanza, que sí lo tengo, él tiene la parte de contraataque, tiene varias revive, tiene varias cosas súper interesantes. Me gusta mucho este personaje, pero lamentablemente lo tengo en nivel 100, no tengo copias de él. Entonces, ponerlo ahí al frente a llevar palo siendo tan bajito en nivel para donde estoy ahorita peleando, no me va a aguantar. Entonces, cuando me sacan alguno de esos que los pueda subir, sobre todo yo diría que Perla Negra, creo que es como la más fácil que pudiera conseguir. Entonces creo que probaría esa formación que les estoy comentando de poner aquí, usaría esta, de poner dos tanques, dos DPS y dos support aquí al fondo. Básicamente eso sería. Entonces les muestro qué es lo que estamos usando. Fíjense entonces. Tanque, estamos usando a esta chiquita, Sakura, que ya la vieron. Ya les mostré cuáles eran las opciones de tanque que había. Estamos usando de support, vamos primero con los support. Estamos usando de support a la hechicera, a Maggie. Recuerden que ella, para que no se vayan a confundir, ella normalmente viene así. Está más divertida este skin. Pero bueno, yo como saqué esta de un evento se la puse. Porque además le da bonificaciones adicionales, más que todo por eso lo hice. Ok, entonces ya vieron, ella tiene la parte de darse daño en área, tiene control, tiene varias cosas interesantes.
Nuestra healer que estamos usando es Flor Perdida, es Misty. eh, que bueno, tiene curación, saca un clon ahí que también nos ayuda a aguantar golpes. Normalmente ella, cuando, de hecho vamos a ver si lo podemos ver aquí, por ejemplo en el laberinto, porque ya no puedo pelear aquí. Este piso no creo que lo podamos pasar porque está Power por encima de nosotros, pero vamos a hacer el intento. Y les cuento algo. Entonces fíjense, ahorita tenemos nuestra formación así tal cual como yo les dije, que sería nuestro tanque, 2 DPS, support healer y otro DPS. Lo bueno de esta chiquita, de nuestra healer, es que ella llama a un clon y lo monta aquí en esta tercera, en esta segunda línea. Entonces como que tenemos un nivel más de protección antes que nos vayan a golpear a esta DPS y a todos estos que están acá. De hecho, yo creo que debería cambiar esto para acá. Exacto, para que el clon esté aquí y al final si nos van a ir volando uno a uno, ella quede protegida por el clon, porque ella es como la DPS que más pega por ahora. No sé si tal vez la debería poner aquí atrás. Pero bueno, en todo caso, vamos a darle para que vean lo que yo les digo. Fíjense que aquí todos van a intentar a darle a ella primero, que es nuestro tanque. Y mire, ve, ella llama a un clon y lo pone ahí. Fíjense, ahí ya le metimos daño sobre tiempo a estos 3 personajes. Ahí ya nos volamos al primero que estaba ahí atravesado en el de primerito. Bueno, capaz que sí ganamos, gente. Puede ser, ya nos volamos a 2. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de ganar. Fíjense que todos van contra nuestro tanque. Por eso necesitamos buildearla bien y que aguante bastante. Ella ahorita, cuando actúe y haga su segunda habilidad, va a ponerse tanque probablemente a ella misma. Ahí. ¿Ve? Se puso escudo y le puso escudo a este DPS. Entonces ahí ya quedamos un poquito protegidos porque cuando nos vayan a atacar, que le vayan a dar a ella, primero tienen que vencer el escudo, ¿no? Bueno, ahí nos volaron a esto de aquí atrás. Pega duro este, ¿no? Que ese es un mítico de oscuridad que es bastante potente. Pero bueno, fíjense que aún así pudimos ganar. Y fíjense que nos llevan como 100k de power. Y todavía le estamos ganando. A esto sí ya va a estar complicado. Pero bueno, ahí más o menos les queda una idea de cómo es que yo estoy armando mi composición. Entonces ya vieron, tanque, estamos usando esta chiquita. Healer y support, ya las vimos. Y de DPS, bueno, esta que es un nivel dios, ¿verdad? Que es la espada china. Es nuestra el DPS que más daño hace, solo que ella es single target. Después estamos usando a Doncella Brasa. Pero de vuelta es un personaje de luz que es difícil de conseguir. Y estamos usando también a Reina Sombría, que es muy buena también. Pero de vuelta es un personaje de sombra. Por ahora, aún así, la cosa me funciona, aún teniendo estos 2 personajes en nivel 100. Yo me imagino que va a llegar un momento en que no me van a aguantar esto si no los subo. Pero bueno, tengo chance porque ahorita hay un evento con ella aquí. Vamos a verlo. Ahorita está este evento donde podemos invocarla a ella. Entonces estoy a 83 del garantizado. Le quedan 2 días. Está difícil, pero uno nunca sabe. Con diamantes puedes comprar 20 tiros diarios. O sea que vamos a poder comprar 40 tiros más. Podemos tener suerte y puede salir. Estamos rezando ahí para que nos salgan. Ya con una copia de ella, yo creo que podemos avanzar bastante. Y ya después, más adelante, veremos cómo conseguimos más. Pero bueno, básicamente eso era lo que les quería traer en este videito, para que estuvieran bien pendientes y bien atentos con el tema de las formaciones, más o menos dónde poder ubicar a sus personajes. Ya en el video anterior vieron qué personajes podemos usar y cuáles sustituir por estos que yo tengo si no tienen personajes de luz y todo eso. Y creo que nos faltaba solamente el tema del tanque, pero bueno, también les di opciones de tanque y ya vieron cuál es el que yo estoy usando. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea de ayuda. Recuerden, ya saben, si quieren que sigamos haciendo contenido, comenten, suscríbanse, denle like, demuéstrenme que si están interesados para entonces poder hacer contenido de estos con más frecuencia. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.